Buenas tardes a todos. Bienvenidos al nombre del Centro Médico ABC a este webinar Cáncer Infantil desde el diagnóstico hasta el tratamiento. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Olaya. Él es médico graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en pediatría, oncología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es el jefe del programa de trasplante de médula ósea y terapia celular del Instituto Nacional de Pediatría y forma parte también de nuestro cuerpo médico en el Centro Médico ABC, particularmente en el Centro de Cáncer. Es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y tiene diversos estudios tanto en México como en el extranjero. Así es que antes de darle la palabra, quiero comentarles que del lado derecho de su panel, ahí está el panel para que puedan dejarnos todas las dudas o inquietudes que tengan. Al término de la ponencia que nos tiene preparadas el doctor Olaya, daremos respuesta a sus dudas y si así lo prefiere alguien, también si marca la manita de participación al lado de su nombre, con todo gusto podríamos abrir micrófonos y si no, yo daré lectura a las preguntas o dudas que nos dejen. Así es que, sin más, muchas gracias y doctor, le cedo la palabra para que iniciemos con la presentación. Antes que nada, pues muchas gracias, agradecer siempre al Centro Médico ABC por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación. Como ustedes saben, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este Día Internacional pues, ha sido determinado por múltiples instancias a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y, por supuesto, en México, respaldado por la AMOP, que es la Agrupación Mexicana de Hemato-Oncología Pediátrica. El objetivo de este día es recordar y hacer conciencia de que el cáncer también existe en los niños y que es una enfermedad potencialmente curable cuando se diagnostica y se trata de manera correcta. ¿Cómo detectar el cáncer a tiempo? ¿Por qué? Porque en nuestro país el cáncer sigue siendo un problema de salud pública. El cáncer en la infancia sigue siendo un problema de salud pública y no es solamente por el número de casos. O sea, si nosotros representamos el cáncer de la infancia, solamente significa el 5% de todos los cánceres que hay en global. O sea, juntando a los adultos y a los niños, sabemos que el cáncer infantil solamente representa el 5%. Pero ¿por qué representa un problema de salud pública el hablar de cáncer infantil? Porque cuando tenemos a un niño con cáncer en el lecho de la familia, en la sociedad en la que se desarrolla, evidentemente tenemos un problema de catástrofe en todos los sentidos. Catástrofe en el sentido económico, en el sentido moral, en el sentido familiar, porque cuando está en riesgo la vida de un hijo, evidentemente esto hace que toda la familia esté y se sienta vulnerable. En el ámbito mundial, hoy el cáncer en la infancia constituye un problema de salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y si bien en los países desarrollados hoy se logran curar más del 80% de los niños con cáncer, en el resto del mundo menos del 60% de estos niños logran curarse. Y esto es un problema de salud pública importante. ¿Por qué? Porque el 80% de los recursos que hay para tratar cáncer infantil a nivel mundial se concentran en solamente 20% de los niños que sufren cáncer. Esto es, solamente calculamos que hay alrededor de 10,000 casos de cáncer infantil por año y que para el 2030 habrá más de 30,000 casos por año. Y sin embargo, el 80% de los recursos que hay para su atención, su investigación y su tratamiento solamente se van a concentrar en el 20% de los niños que viven en países desarrollados. El 80% del resto de los niños que viven en países con economías en desarrollo o con economías pobres, evidentemente van a sufrir de la deficiencia en alguna de las ramas o en algún sentido, en algún momento de la atención, ¿no? Es muy importante mencionar que a diferencia de los adultos, el cáncer en la infancia puede ser una enfermedad curable. Y esa es otra cosa que genera que sea un problema de salud pública. Vemos cómo en países desarrollados, pues, es una atención sofisticada que implica mucha tecnología, instituciones y hospitales muy complejos, una infraestructura humana con alta especialidad en su formación, un número muy importante y una relación que vamos a ver más adelante
entre el número de profesionales que están atendiendo a estos niños con cáncer y la proporción de niños que tienen a su cargo, técnicas altamente especializadas, y lo que va a generar un alto costo en su tratamiento. Mientras que en los países en vías de desarrollo tenemos recursos humanos limitados. Evidentemente esto hace que el número de pacientes que tenemos que tratar o se deben tratar por médico especialista o por grupo de especialistas, porque no solamente son los médicos, es altamente mayor, y el desgaste y la calidad de atención pues se reduce. El avance tecnológico en los países en desarrollo y con economías limitadas evidentemente es muy limitado, y no se tiene acceso tanto a todo el desarrollo tecnológico, científico, como a los insumos y sobre todo a las nuevas medicaciones que hay en desarrollo, que generan no solamente una mejor expectativa de curación, sino también una mejor expectativa de vida y de calidad de vida para estos niños. La atención, por lo tanto, se ve limitada, ya que al ser un padecimiento que requiere de altos costos o para su atención, esto limita la accesibilidad a los sistemas de salud de los niños con cáncer en los países desarrollados o en vías de desarrollo y con economías limitadas. Entonces, si vemos la columna del lado izquierdo y la columna del lado derecho, pues los problemas que afectan al 20% de los niños que viven en países desarrollados no tienen nada que ver con el problema que enfrentan el 80% restante de los niños que viven en países en vías de desarrollo. ¿Cuál es la problemática del cáncer infantil en México? Y yo resumiría todos los puntos que les estoy presentando, que es una lucha que hace unos minutos hablaba con una reportera del Canal 11 para su noticiario, y decía que la clave del éxito del tratamiento en todos los sentidos y de la curación de los niños con cáncer tiene que ver en una detección temprana de la enfermedad. Sin embargo, todos ustedes conocen y saben los esfuerzos que se han hecho tanto a nivel gubernamental como a nivel de la sociedad civil, a nivel de los grupos médicos, por generar una cultura de diagnóstico temprano más eficiente, más oportuna, y sin embargo, en los últimos 20 años, nuestro problema sigue siendo el mismo, ¿no? El retardo en el tratamiento y el diagnóstico de estos niños con cáncer. Entre más tarde lleguen a los centros especializados para ser atendidos, evidentemente, en esa medida, el pronóstico de estos niños se va a ensombrecer, y esto encarecerá todavía más los resultados y encarecerá más todavía los tratamientos. Por lo tanto, no nos permitirá optimizar los recursos humanos y técnicos, ya que al tener niños con estadios avanzados en el tratamiento, requerirán de tratamientos más complejos, más caros y por supuesto más mutilantes, que van a generar una menor calidad de vida. A pesar de todos los esfuerzos que hay en todos los sectores, tanto en la sociedad civil como en el gobierno organizado, así como en los grupos médicos, lo que hemos visto es que hay una importante desarticulación de los esfuerzos. O sea, en México, infortunadamente, cada uno jala por su lado, hay un protagonismo excesivo por muchos de los sectores, o a veces demasiada regulación también por parte de las instancias gubernamentales, y esto en ocasiones evita la coordinación y la optimización de los recursos. Si bien hemos avanzado, cada vez hay más y mejores iniciativas de manera coordinada, por ejemplo, como sucede recientemente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezados por el doctor López, por Enrique López, y a nivel estatal en cada región cada vez hay más esfuerzos. La realidad es que en los últimos 20 años nuestro problema sigue siendo la detección oportuna. Tenemos poca inversión en proyectos de investigación básica clínica o transnacional. Los mejores o los esfuerzos por conocer la epidemiología del cáncer infantil en los últimos años ha decaído un poco a raíz también de la desarticulación de algunos programas a nivel nacional, y esto pues evidentemente repercute en el desconocimiento del diagnóstico situacional o de la continuidad de ese conocimiento del diagnóstico situacional de los niños con cáncer en nuestro país. Parte de este problema de desarticulación de los objetivos y de los esfuerzos que yo les mencionaba, pues se refleja evidentemente en la carencia de un sistema de referencia y contrarreferencia, y en la articulación de un sistema de salud de primero, segundo y tercer nivel, de tal manera que muchas veces el niño es diagnosticado en regiones del país en donde necesariamente tiene que dejar su lugar de origen para migrar
hacia centros hospitalarios estatales o nacionales de alta especialidad, y el primer y segundo nivel de atención quedan totalmente excluidos y desarticulados, y por lo tanto no forman parte ni del diagnóstico, ni del tratamiento, ni del seguimiento, y cuanto menos el conocimiento del seguimiento a largo plazo de estos niños. Hay modelos muy interesantes, como por ejemplo en Chile, en donde gran parte del tratamiento de los niños que viven hacia la Patagonia se lleva en los centros de salud locales, coordinados por el segundo y tercer nivel de atención, de tal manera que el niño no tiene que abandonar su lugar de origen, y muchas de las complicaciones, el personal médico y técnico que trabaja en esos centros de salud están capacitados y están en capacidad de atender bajo la asesoría de los grandes y de las grandes instituciones a nivel central, y de tal manera que esto disminuye la tasa de abandono, mejora la supervivencia e incrementa el apego al tratamiento de manera importante. El cáncer, calculamos que en países industrializados más o menos hay de 130 a 150 casos nuevos por millón por año de niños, ¿no? En México, más o menos la incidencia radica en 122 casos por millón de niños menores de 15 años, con una prevalencia mayor en el sexo masculino. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva cuáles son las principales causas de cáncer en la infancia. Sabemos que por mucho las leucemias agudas linfoblásticas, y este 34-35% que se reporta en México, ya desde aquí vemos que es mayor al de otros países como en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, depende de las series que leamos, y como hemos podido documentar en algunos estudios que se hicieron cuando funcionaba el Seguro Popular, por lo menos en los 10 años, la incidencia acumulada para las leucemias llegó a representar hasta el 50% de todos los cánceres de la infancia, cosa que nos ha llamado mucho la atención, porque independientemente de las series, siempre la frecuencia de leucemia en los menores en México es mayor a lo reportado en los países industrializados, y mucho se ha estudiado y se ha tratado de investigar no solamente por qué hay más leucemias en México, sino también por qué el pronóstico de estas leucemias o los resultados del tratamiento de estas leucemias no son lo esperado en comparación con otros grandes centros a nivel mundial. Evidentemente, los tumores del sistema nervioso central en esta serie los ponen en tercer lugar. Sin embargo, a nivel internacional representan la segunda causa. En México representan la tercera con el 16%, mientras que los linfomas se ven más frecuente cuando unimos tanto a los linfomas Hodgkin como no Hodgkin, con el 19.5%. Y vean cómo, a diferencia de otras series en donde, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, el neuroblastoma es el primer tumor sólido fuera del sistema nervioso central, nosotros en México vemos al retinoblastoma en el cuarto lugar, y por ejemplo, uno de mis maestros, el doctor Carlos Leal, mencionaba que probablemente haya factores que tengan que ver con el estado socioeconómico y la pobreza de muchos de estos niños. El incremento, aunque no lo hemos podido documentar correctamente, probablemente el incremento de la frecuencia tenga que ver con el estatus socioeconómico, ya que es muy frecuente este tumor en hospitales públicos, pero es un poco común o es casi infrecuente que nosotros detectemos a un niño con retinoblastoma en el entorno de la medicina privada. Osteosarcoma y tumor de Wilms completan este primer grupo de pacientes. Es importante mencionar, como ustedes pueden ver aquí, el resto de las causas, ¿verdad? Tumores renales, además de leucemias, tumores óseos malignos, tumores del sistema nervioso simpático, como es el neuroblastoma, por supuesto, los tumores hepáticos, como en el caso del hepatoblastoma. Y por supuesto, es muy importante hacer la diferenciación en grupos de edad dentro de la etapa pediátrica. No se enferman de lo mismo los niños en los primeros 10 años de vida, en donde por supuesto la leucemia representa la primera causa de cáncer, a diferencia de los adolescentes y los adultos jóvenes, en donde los tumores germinales, los tumores de las células gonadales, comienzan a tomar una preponderancia junto con los sarcomas, tanto de partes blandas como osteosarcoma o como sarcomas de Ewing, en donde en global los sarcomas juegan un papel o toman una preponderancia muy importante, y las leucemias
cambian y caen hasta un tercer lugar y sobre todo viran y dejan de ser leucemias linfoblásticas y comienzan a ser leucemias mieloblásticas, muy parecido a lo que sucede en los adultos, ¿no? Entonces, también dentro de la etapa pediátrica es muy importante que nosotros hagamos una diferenciación al grupo de edad al que pertenece el niño, ya que durante los primeros 4 años la oncogénesis o la generación de la oncogénesis tendrá que ver mucho con el daño epigenético que se da en las células germinales, tanto en el padre como en la madre, inclusive antes de la concepción, ¿no? Y esto va a generar un primer disparo, una primera lesión en el material genético, que una vez que el producto es concebido, habitualmente esta primera disparo genético es de tipo germinal y posteriormente ya el producto tendrá una mutación somática que finalmente desencadene el desarrollo de un cáncer en la infancia durante los primeros 4 años de vida. Y es por eso que tenemos lógica en encontrar que en los primeros 4 años de vida los tumores más frecuentes tengan que ver con tumores que se forman en tejidos embrionarios remanentes de la formación de los órganos, como pueden ser el hígado, como pueden ser el riñón, como pueden ser las glándulas suprarrenales o el tejido simpático, ¿no? Ese es el motivo por el cual tenemos este tipo de tumores en este grupo de edades. Mientras que ya en edades más avanzadas, evidentemente, las 2 mutaciones o la pérdida de la heterocigosidad se va a dar básicamente debido a que en ambos casos las lesiones ya van a ser de tipo germinales y habrá un contexto de situaciones del micro y del macroambiente de la célula que van a generar que se den estas 2 mutaciones ya, o esta pérdida de la heterocigosidad ya en niños en edades más avanzadas. Hace poco me preguntaban cuáles son las diferencias más importantes entre el cáncer infantil y el cáncer en el adulto. Yo diría que básicamente, además de esta diferencia en la génesis, diría yo que el cáncer infantil, a diferencia en el adulto, se cura, y eso es algo que tenemos que usar a nuestro favor. Como podemos ver, en el país hay una infraestructura hospitalaria y un sistema de salud que nos permite atender a estos niños, pero vean cómo más del 50% de los niños que tienen cáncer se atienden en hospitales públicos que pertenecen a los sistemas estatales o al sistema de la Secretaría de Salud. Aproximadamente un 30% pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, 22% al ISSSTE, menos del 5% son privados y otro tanto a otros sistemas de salud como son Sedena, Pemex o inclusive la Marina. En México calculamos que aproximadamente de 3.500 a 5.000 nuevos casos por año, representando la principal causa, y esto es un dato que cuando yo empecé a dar charlas hace ya más de 20 años, parecía que íbamos a poderlo mover, sin embargo sigue siendo un dato muy, muy persistente. Sigue siendo la segunda causa de muerte por enfermedad entre los niños de 5 a 14 años, ¿no? Esto es algo que no, como les mencioné, no hemos podido modificar, por lo menos en los últimos 20 años, que esté dentro de las primeras causas de mortalidad por enfermedad. De hecho, es la principal causa por enfermedad de mortalidad entre los niños de 5 a 14 años, porque la otra son accidentes. Entonces, evidentemente, por enfermedad, el cáncer es la principal causa de mortalidad en este grupo de niños, ¿no? Y vean, de estos 5.000 casos más o menos, y debo decirlo, probablemente de los 5.000 casos que diagnosticamos al año, 2.150 van a morir. ¿Y por qué digo que probablemente? Porque cuando hacemos las estadísticas y vemos las curvas de supervivencia, nosotros vemos que perdemos la mayor parte de nuestros pacientes en los primeros 12 meses, y esto tiene que ver con lo que les mencioné al principio, un diagnóstico tardío en una etapa avanzada que hace que usemos tratamientos muy intensos y que, por un lado, la mortalidad relacionada a la enfermedad sea muy alta por los grandes volúmenes de enfermedad que tenemos que tratar, pero también tenemos una mortalidad elevada como consecuencia de la morbimortalidad relacionada a los mismos tratamientos que nosotros tenemos que asignar. Y ese es otro gran pendiente que tenemos que resolver en el entorno del tratamiento de los con cáncer en México. O sea, el problema no solamente es que lleguen tarde a los hospitales, sino una vez que llegan
a los hospitales la gran frecuencia de mortalidad relacionada a los tratamientos que nosotros damos, esto necesariamente utilizados por estos estadios avanzados. Por eso enfatizaba tanto en el principio de que la clave para ser exitoso en el manejo del niño inicia, por supuesto, con el diagnóstico oportuno de nuestros niños con cáncer en el país. Vean, la tasa de defunción por cáncer en el país es de 7.6. En niños de 5 a 14 años, más o menos calculamos de 1.651 a 2.150 casos, como ya lo habíamos mencionado. La que sigue, por favor. Ya les habíamos mencionado que la leucemia representa la primera causa de muerte por tumores. No solamente es la principal causa de cáncer en la infancia, sino también la primera causa de muerte por tumores malignos en la infancia. Hay una mayor mortalidad en hombres que en mujeres, y la mortalidad, la tasa ya les mencioné, va del 4.9 al 5.4 por 100.000 habitantes. Y en el 2005 al 2012, el abandono disminuyó del 30 al 7%. Eso es un dato importante que mencionarles. O sea, a pesar de todo, este 7% sigue siendo muy lacerante para el país, ya que países con economías similares tienen tasas de abandono de menos del 7%. Entonces, de esto nos ha llevado a que la tasa de curación o el porcentaje de curación de niños con cáncer en nuestro país a nivel global sea de alrededor del 56% global a 4 años en todos los tipos de cáncer, comparado con el 80% a nivel internacional. Esto no es exclusivo de México, pasa en otros países, pero sí es un problema que a México debiera llamarle la atención y que debiéramos intentar hacer una coordinación de todos los esfuerzos, porque en un estudio publicado recientemente en Lancet Oncology, en donde participó un investigador mexicano, el doctor Jaime Shalkov, junto con otros investigadores del St. Jude y del Koch, demostraron que México es uno de los países que tiene la mejor organización y la mejor infraestructura. O sea, cuando ellos evaluaban diferentes requerimientos para atender correctamente a niños con cáncer, decían, bueno, México, hospitales, pum, México palomita, hay hospitales para atender niños con cáncer. Bueno, dinero, pues en México hay un programa que da dinero para que los niños con cáncer se puedan curar, pum, palomita, ¿no? Y así, de repente, de las 10 palomitas que ellas evaluaban, resulta que México tenía 7 u 8 y le faltaban 1, 2 o 3 que eran las más sofisticadas, pero no las más esenciales para poder curar a un niño con cáncer. Y la pregunta es, ¿por qué, teniendo tantas herramientas, en ocasiones no podemos llegar a estos porcentajes de curación? Pues en ocasiones, como les mencioné, la falta de articulación en todos estos esfuerzos. Por ejemplo, aunque era México uno de los países donde más recursos económicos se utilizaban, la mayor parte del recurso se iba a gastos operativos y administrativos, y no necesariamente gastos implementados en el beneficio directo de los niños con cáncer. Como les mencioné, hacer un diagnóstico oportuno es lo suficientemente a tiempo, de modo que no se incremente la mortalidad ni la morbilidad en estos pacientes. La que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para los niños y el desarrollo de cáncer? Como ya les mencioné, hay factores genéticos. Sin embargo, a diferencia del cáncer en el adulto, esto no representa más del 5%. Hay una serie de enfermedades que vamos a ver más adelante que incrementan el riesgo de tener cáncer. Sin embargo, juntándolos a todos, probablemente no represente el 15%, el 5% de todas las etiologías o todos los riesgos que tienen que ver con el desarrollo del cáncer infantil. El cáncer infantil es más bien un problema que se desarrolla por factores de tipo biológico, químicos y físicos que afectan tanto a las células germinales como a las células somáticas y causan mutaciones de primera y segunda línea que van a ser las consecuencias de la pérdida de la heterocigosidad y consecuentemente el desarrollo de una enfermedad. Causas biológicas como presencia de algunos factores como infecciones por algunos virus de Epstein-Barr, por ejemplo, se han relacionado de manera muy clara con linfomas como el linfoma tipo Hodgkin, el linfoma tipo de Burkitt. Factores químicos, sabemos que la exposición a ciertos órganos fosforados, inclusive de los padres antes de la gestación,
o el consumo de tabaco, marihuana, bencenos, el consumo de, por ejemplo, peróxidos, estos que se utilizan en las tinciones o para los tintes de cabello, pueden afectar las células germinales inclusive antes de la misma concepción, ¿no? Y por supuesto factores físicos como la exposición a radiaciones de diferentes tipos incrementan el desarrollo y la posibilidad de desarrollar este tipo de mutaciones de iniciación que van a desarrollar e incrementar el desarrollo del cáncer infantil, ¿no? Hay alteraciones citogenéticas, las alteraciones moleculares, hay una herencia mendeliana y síndromes asociados a estos. Dentro de los síndromes asociados, pues hay diferentes factores, como por ejemplo el síndrome de alcohol fetal, el consumo de alcohol, que está relacionado directamente con el desarrollo de neuroblastoma. El síndrome de Down, que incrementa hasta 20 veces el riesgo de tener algún tipo de leucemia en los pacientes pequeños, leucemias agudas linfoblásticas, y en los jóvenes y adolescentes con síndrome de Down, el desarrollo de leucemias agudas mieloblásticas. Síndromes como el del Bett-Wiedemann, que incrementan el riesgo de desarrollar tumores embrionarios, como son el tumor de Wilms y el tumor, el hepatoblastoma. El Dennis-Drash, que también está relacionado con el tumor de Wilms. El síndrome de Perlman con el nefroblastoma o llamado tumor de Wilms, el WARFS con el nefroblastoma, el síndrome de Horner, que se presenta, es una forma de manifestación del neuroblastoma y en algunos tumores del sistema nervioso central. ¿Por qué es importante que los pediatras y que los médicos de primer contacto conozcan esta información y sepan que hay síndromes de niños que pueden desarrollar o tener más riesgo de tener cáncer? Evidentemente, pues para tener en este caso sí, poder tener un seguimiento preventivo y un diagnóstico oportuno en el caso en que se desarrolle, ¿no? Hablábamos también hace unos minutos que hay condiciones que a veces no estamos muy claros, pero que hay bastante evidencia de que, por ejemplo, estos niños que son productos de embarazos inducidos de diferentes técnicas pudiesen tener un incremento en el desarrollo de niños con cáncer. Y a diferencia de lo que vemos en el retinoblastoma, que estos niños no los vemos en los entornos privados, por ejemplo, los niños obtenidos por embarazos inducidos o manipulados, es muy frecuente que terminen siendo diagnosticados y atendidos en hospitales privados por la situación socioeconómica. Entonces hay otro factor que pudiese estar incrementando actualmente y que hay estudios que están tratando de encontrar correlación entre el riesgo de tener cáncer en la infancia, evidentemente es esta modificación en el consumo alimentario en los niños y este desarrollo tan temprano de obesidad cada vez más mórbida en niños cada vez más pequeños, estos estadios de hiperinflamación y de consumo de peróxidos y consumo de radicales libres de oxígeno, producción de radicales libres de oxígeno, probablemente puedan estar desarrollando un incremento de la posibilidad y el riesgo de tener cáncer o algún tipo de cáncer durante la infancia, aunque no necesariamente esto tenga que ver con el desarrollo de cánceres propios de la infancia, ya que cada vez empezamos a ver en edades más tempranas algunos cánceres que anteriormente solamente veíamos en los adultos hoy cada vez vemos más en adultos jóvenes y en adolescentes. ¿Quién debe hacer el diagnóstico oportuno del cáncer? ¿Quién debe hacer el diagnóstico oportuno del cáncer? Evidentemente este no debe ser ni el hematólogo ni el oncólogo. El diagnóstico oportuno del cáncer debe de realizarlo el médico de primer contacto en las clínicas de primer y segundo nivel, en el consultorio. Hablábamos también hace unos minutos, la mayor parte de las manifestaciones deben ser analizadas y deben ser interrogadas con sumo cuidado para poder detectar cuando un síntoma que es habitual en los niños está empezando a tener un comportamiento inhabitual. Es muy frecuente, sobre todo en la cultura mexicana, que cuando está creciendo algo en el cuerpo y este incremento de volumen, esta tumoración, no está condicionando ni dolor, ni está condicionando alguna incapacidad o limitación, es muy probable que la gente no acudamos al médico de primer contacto, sino hasta que ya nos está empezando a causar alguna limitante. Pero también lo contrario es cierto. Les voy a enseñar más adelante unas estadísticas que me compartió el doctor Marco Aguilar, en donde cómo los papás de los niños llevan de manera muy temprana a sus pacientes, a sus hijos,
al médico y cómo el sospechar en múltiples diagnósticos, pero nunca pensar en cáncer, retarda de manera muy significativa el diagnóstico oportuno de los niños con cáncer. ¿Qué necesitamos para diagnosticar a un niño con cáncer? En realidad, pues pericia médica. Pericia médica, la infraestructura médica que necesitamos solamente probablemente se limite a un consultorio médico, a un adecuado interrogatorio y probablemente algunos estudios de primera línea que en el país pudiesen estar en acceso prácticamente cualquier médico de primer contacto, una biometría hemática adecuadamente interpretada, una química sanguínea correctamente interpretada, estudios de radiología simple o inclusive hasta un ultrasonido pudiesen ser suficientes para establecer la sospecha fundamentada de cáncer infantil. Esto no significa que el médico de primer contacto tenga que referirnos a los niños con el diagnóstico histopatológico del tumor que tienen, pero sí es obligación del médico de primer contacto el tener una sospecha fundamentada de algún cáncer en la infancia y referir a estos niños de manera oportuna al segundo o al tercer nivel para poder ser diagnosticados, para que su diagnóstico sea confirmado y un inicio pronto y adecuado del tratamiento. ¿Cuáles son, una vez que hemos diagnosticado o por qué la gente muchas veces no quiere ir a los médicos? Básicamente puede ser por que sea doloroso o que tengan algunas dudas, que pueda generar invalidez o mortalidad o toxicidad, o que el niño se tenga que quedar hospitalizado, o todo esto genera algún tipo de miedo, ¿no? Esto es algo que a veces vemos en algunos padres cuando retardan la referencia a los hospitales. Pero en realidad debo confesar que la mayor parte de algo que tenemos muy bueno en México son las madres, ¿no? O sea, las mamás son sumamente persistentes y a pesar de que muchas veces los médicos insistimos en que el niño no tiene nada y que si se está distendiendo del abdomen es porque tiene parásitos y le damos 1, 2, 3 desparasitantes y si el niño tiene fiebre le damos 1, 2, 3 ciclos de antibiótico o si le está creciendo un ganglio decimos que esos ganglios van a desaparecer o le damos un antiinflamatorio y la realidad es que con el tiempo las son suficientemente pertinaces para estar yendo y acudiendo de uno a otro médico hasta que finalmente llegan a un centro hospitalario o con algún médico que tenga la pericia para enviar al niño a su tratamiento adecuado. ¿Qué significa dar al niño un diagnóstico temprano? Habitualmente es poder diagnosticar al niño una vez que empiezan los signos y los síntomas, con un retardo de no más de 3 a 4 semanas una vez que los signos y los síntomas inician. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Porque ya lo he mencionado en la antesala de esta diapositiva, porque en esa medida tendremos que utilizar esquemas de tratamiento que son más eficientes, que requieren y van a causar menos toxicidad y que van a poder curar al niño de manera oportuna sin la erogación de gastos y de tratamientos complejos o sofisticados. Vamos a hablar ahorita un poquito más de cuáles son los síntomas más comunes del cáncer en la infancia y cuál es el costo-efectividad del abordaje inicial del tratamiento. Factores que influyen en el diagnóstico temprano ya los habíamos visto, hay factores sociales, factores del sistema de salud y el tipo de cáncer, ¿no? La tasa de curación idealmente debería ser alta cuando el diagnóstico es correcto, se refiere a un centro de atención correcta, se da un tratamiento exitoso y sobre todo cuando se tiene acceso a un sistema de salud eficiente. Pero hemos tenido casos de médicos de primer nivel o de segundo nivel que hacen una referencia temprana de su paciente a los centros hospitalarios de tercer nivel y el tercer nivel también los rechaza por exceso de burocracia o porque el sistema no está adaptado para recibir a estos niños en etapas tempranas. Entonces ahí también fallamos, ¿no? ¿Cuál es el retardo en el diagnóstico? El proceso inicial es con el inicio biológico de la enfermedad que inicialmente pues, es unicelular, es asintomática, hasta que hay una suficiente carga tumoral o una suficiente cantidad de tumor y empiezan los signos y los síntomas de la enfermedad. Una vez que esto sucede, comienzan el niño es llevado al médico de primer contacto
Y ahí es donde habitualmente podemos tener un retraso entre el médico de primer contacto y la referencia al centro hospitalario de alto nivel. Como ustedes pueden ver, miren, este es un estudio realizado en la Secretaría de Salud, en donde se evaluaron 31 entidades en el 2017, y podemos ver cuál es el promedio nacional para la referencia de los niños con cáncer en nuestro país. Pero ustedes pueden ver que hay estados donde la referencia es relativamente temprana, pero otros en donde se puede llevar hasta 30 o más días, ¿no? Como les mencioné, lo ideal sería que no pasaran más de 3 semanas entre el inicio del diagnóstico y la referencia oportuna de estos niños. ¿Qué debemos hacer cuando sospechamos que un niño tiene cáncer? Ya les mencioné, realizar una biometría hemática completa, una química sanguínea, estudios virales, deshidrogenasa láctica, tiempos de coagulación, habitualmente imágenes simples, radiografía simple de AP y lateral de tórax, radiografía simple AP y lateral del abdomen, algún ultrasonido en extremidades o en abdomen para ser un poco más específicos. Y una vez con estas herramientas, pero sobre todo con una historia clínica perfectamente elaborada y con una sospecha fundada, pues debemos hacer la referencia oportuna y temprana de estos niños hacia los centros de tercer nivel. ¿Cuáles son estos elementos que ocasionan el retardo en la referencia en los países en desarrollo? Hay mucha tendencia en nuestros medios a no acudir de primera instancia al médico, a evaluación de la salud en la población, principalmente la automedicación o el autotratamiento. O sea, cuando empezamos con un signo, un síntoma, no, lo primero que hacemos en México no es acudir al médico, es autogenerarnos una opción de tratamiento. Es importante, como les mencioné, cuál es la relación en el cuerpo y si esto está condicionando o no limitación o dolor, y si esto no genera o hay alguna mejoría, el paciente, pues sobre todo siendo una población tan vulnerable como son los niños que dependen necesariamente de un adulto para ir al médico, pues no se les toma en cuenta si esto no les está condicionando un síntoma que incapacite y o que genere dolor, ¿no? Evidentemente, la capacidad de comunicación entre los niños y el adulto que se va a hacer cargo de llevarlo al médico, pues a veces no es la más fácil ni la mejor, y no todos los niños están en condiciones de poder transmitir cuáles son sus sensaciones, sus sentimientos y o sus signos y sus síntomas. Y un caso muy particular y muy importante sucede también con los adolescentes, ¿no? Una vez que el adolescente entra a esta etapa de la vida, hay una tendencia natural del adolescente a no tener tanta confianza en cuanto a contarle a un adulto sobre su estado de salud y sobre si hay o no la presencia de algún signo o síntoma que nos pueda estar haciendo sospechar cáncer. Y muchas veces cuando hay crecimiento, sobre todo estos crecimientos puedan estar relacionados en algún lugar sensible, como pueden ser los genitales, las gónadas, es muy frecuente que el adolescente se limite a no compartir esta información con sus padres y o lo comparta con algunos otros jóvenes, y haya un tiempo valioso en donde se estén utilizando tratamientos alternativos o recomendaciones que no sean necesariamente las correctas para hacer el diagnóstico oportuno, ¿no? Es muy importante en los médicos de primer y segundo nivel en cuanto a la educación y la formación, ¿no? O sea, creo que el problema empieza desde la escuela de medicina, cuando nos enseñan o enseñamos, en esta ocasión ya me corresponde enseñar muchas veces, enseñamos en las escuelas de medicina que el cáncer es una enfermedad de los adultos, ¿no? Si uno no sabe que el cáncer sucede también en la infancia, pues aunque uno lo esté viendo y uno esté viendo una pelota del tamaño de un balón en el brazo, pues uno no piensa que eso sea cáncer, porque aprendimos que el cáncer es un padecimiento de los adultos, ¿no? Somos muy tendientes a hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, cuando los niños tienen dolores óseos, es muy frecuente que los médicos de primer contacto adjudiquemos esos dolores óseos a crecimiento y desarrollo, cuando hemos revisado una y otra vez que en la bibliografía de pediatría el dolor óseo es un diagnóstico que se hace por descarte y que no es un diagnóstico de primera línea. O sea, uno tiene la obligación de descartar todas las posibilidades que le estén condicionando dolor óseo persistente e incapacitante a ese niño
antes de decir de manera natural que está doliéndole una extremidad o alguna región del cuerpo porque está creciendo, ¿no? Entonces somos muy tendientes a hacer diagnósticos diferenciales infundamentados. Somos muy tendientes también a tomar decisiones basadas en la experiencia, y no solamente en la experiencia personal, sino también en la experiencia de algún colega, pero no somos muy tendentes a documentar e investigar por qué nuestro paciente está teniendo esos signos y esos síntomas. En lugar de que cuando un niño regresa con nosotros por segunda o tercera ocasión por tener fiebre persistente y ninguno de nuestros tratamientos ha sido eficiente, en lugar de ir a estudiar y saber cuáles son las causas que yo debo investigar para un niño con fiebre persistente, en ese lugar o pregunto voy a dar un nuevo tratamiento, pero pocas veces documento o estudio para qué o por qué está pasando eso en los niños, ¿no? Y como les mencioné, el sistema de referencia pues es ineficiente en general y aunque lo sospechemos, muchas veces los niños son rechazados hasta que no tienen manifestaciones francas de cáncer, y esto ya es demasiado tarde. Si bien los avances en el tratamiento de los niños con cáncer han logrado grandes tasas de curación, el diagnóstico oportuno sigue siendo fundamental y permite tratamientos no intensos y prevenir complicaciones innecesarias. Los tiempos diagnósticos varían de una neoplasia a otra, pero en los tumores, por ejemplo, renales, no deben de pasar de más de 2.5 semanas, y en los tumores cerebrales es muy lamentable ver que a veces tardan meses los niños en llegar con nosotros. Hemos tenido casos de niños, por ejemplo, en donde tienen alguna alteración en conducta o personalidad, van a terapias y son inclusive reprendidos. Y cuando llegan ya con nosotros y hacemos una imagen, resulta que estos cambios en la conducta, en la personalidad, cambios en los hábitos de micción o defecación tienen que ver con un tumor sólido en el cerebro y no con un problema de tipo conductual psicológico, y pasaron meses recibiendo terapias o inclusive represiones o recomendaciones de castigos y cosas así por los mismos terapeutas. Ha pasado de todo, ¿no? Entonces vean cómo el retardo en el diagnóstico depende del padecimiento. Las leucemias, 4.5 semanas de retardo, tumores del sistema nervioso central, hasta 6 semanas de retardo, sarcomas de tejidos blandos 9 semanas, carcinomas 9 semanas, tumores germinales 10.5 semanas, linfomas de Hodgkin 11 semanas, linfomas no Hodgkin 11.5 semanas, tumores óseos hasta 23 semanas. En un estudio que se realizó de 174 pacientes que esperaron 4 semanas o más, el 3% expresó miedo de buscar ayuda, el 63% ignoraban los síntomas o sus padres pensaron que no era grave, 2% sintieron vergüenza y 3% estaban muy ocupados para llevar a sus hijos a un médico. En nuestro país, los niños con tumores sólidos se diagnostican en más del 50% en estadios avanzados. Este es un estudio hecho aquí en México en el Instituto para Atención de Salud de Trabajadores del Estado, en 456 expedientes que ellos revisaron entre el 2003 al 2013, los padres acudieron al primer nivel de atención en las primeras 2 semanas una vez que el niño inició con sus signos y sus síntomas. Tardaron, una vez que llegaron al primer nivel de atención, 105 días para llegar al tercer nivel de atención. Y una vez que llegaron al tercer nivel de atención, ya estando en el tercer nivel de atención, esto es, ya estando en los hospitales de alta especialidad, y todavía aún ahí tardaron 9 días en ser diagnosticados. Tuvieron que visitar, entre el momento en que iniciaron los signos y los síntomas y el momento en que fueron diagnosticados, por lo menos 4 médicos. Y bueno, no quiero perder la oportunidad, hablando de signos y síntomas, de cuáles son los más frecuentes en el padecimiento que vemos con más frecuencia en nuestro medio, que es la leucemia aguda linfoblástica. Y hace unos días, que le pedí esta diapositiva a una de mis estudiantes en servicio social, porque ella me preguntó y yo le dije de manera espontánea que la fiebre persistente era el dato más frecuente. Sin embargo, esta diapositiva la hizo ella de una revisión sistemática de la literatura y de un estudio que se reportó haciendo esta técnica de investigación. Y una de mis colegas, la doctora Aide, le había dicho que el hepato y la esplenomegalia eran los signos más frecuentes en leucemia aguda linfoblástica, y tenían razón. Vean cómo la hepatomegalia, 64% en este metaanálisis que hicieron en este estudio,
y la esplenomegalia el 61%. Y como la fiebre persistente viene en tercer lugar con el 53%, hematomas o presencias de sangrados incluyendo petequias 52% y palidez de tegumentos en el 54%. Pero quiero que ustedes noten cómo, a excepción de la hepatoesplenomegalia, hay otros signos y síntomas muy frecuentes en leucemia, como son fiebre persistente, palidez de tegumentos y la presencia de sangrados que pueden ser sumamente inespecíficos. El motivo más frecuente de consulta a nivel pediátrico es la fiebre. El mensaje está en que un dato habitual, como puede ser la fiebre, cuando tiene un comportamiento inhabitual, debe necesariamente hacernos sospechar de la posibilidad de enfermedades menos frecuentes y dentro de ellas necesariamente de la presencia de cáncer, ¿no? Entonces, hepatoesplenomegalia, por supuesto, son la principal manifestación física del síndrome infiltrativo en leucemia, pero como manifestación, fiebre persistente en el 53%, palidez de tegumentos en el 54% y hematomas en el 52%. Entonces, es muy importante que cuando vemos a un niño que además de fiebre está teniendo sangrados, está teniendo palidez de tegumentos, le está creciendo el hígado, le está creciendo el vaso, y o tiene ganglios crecidos, y o está perdiendo peso, y o no quiere ir a la escuela, tenemos que sospechar necesariamente de la posibilidad de un padecimiento oncológico, entre otros muchos más. Ahí son muchas las manifestaciones clínicas asociadas al cáncer, pero no quisiera dejar pasar desapercibidas las que la organización, la Sociedad Internacional de Oncología, ha manifestado como los 9 signos y síntomas más importantes de cáncer infantil, ¿no? Que tienen que ver justamente con la fiebre persistente, que tiene que ver justamente con el crecimiento del abdomen de manera persistente o con la presencia de un crecimiento persistente en alguna región del cuerpo, la presencia de lo que conocemos como el reflejo de ojo blanco. Esto es muy importante. La leucocoria es muy importante para el diagnóstico del retinoblastoma, que ya vimos que en las series mexicanas es uno de los principales, si no el principal tumor sólido fuera del sistema nervioso central. Por supuesto que hablando de que los tumores del sistema nervioso central están entre la segunda y tercera causa de cáncer en la infancia, dependiendo de las series que leamos, la cefalea persistente no podemos dejarla desapercibido, no podemos darle la importancia que tiene en los pacientes en edad pediátrica. Cuando tenemos a un niño con cefalea persistente, es muy importante considerar la posibilidad de un tumor del sistema nervioso central o de algo que está pasando en la cabeza de este niño, ¿no? Dentro de los tumores del sistema nervioso central, alteraciones en la marcha, alteraciones en el equilibrio, vómito o náusea persistente nos tienen que hacer necesariamente ser un poco más acuciosos de lo que somos habitualmente en el consultorio y sospechar de la posibilidad de un tumor del sistema nervioso central. Por supuesto que cualquier aumento de volumen en cualquier región del cuerpo que sea persistente y que incremente de manera persistente o una vez que ha crecido no desaparezca, nos tiene que hacer sospechar de una posibilidad de algún tumor y hacer los estudios necesarios. A veces la limitante es que solamente nos quedamos a nivel del interrogatorio y en exploración y necesitamos implementar el abordaje con algunos estudios sencillos, pero que nos pueden dar mucha información, como pudiera ser un ultrasonido abdominal, por ejemplo, o una placa, unas radiografías simples API lateral del abdomen podrían estarnos hablando, por ejemplo, de una masa ocupativa en el caso de pacientes menores de 4 años y sospechar fundamentalmente de tumores como pueden ser el tumor de Wilms o como pueden ser, por ejemplo, el neuroblastoma. También el tipo de signos y síntomas tendrán que ver necesariamente con el tipo de cáncer que nosotros vamos a sospechar, pero evidentemente el volumen, el número de diagnósticos que hay en la infancia no es tan grande como en el caso de los adultos, y yo siempre les digo a mis alumnos que si ellos aprenden 3 tumores que son leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, por lo menos podrán sacar 6 o más en el examen. De la misma manera, si nos aprendemos esos 3 tumores, por lo menos tendremos la posibilidad de diagnosticar de manera temprana a muchos de estos niños con cáncer, ¿no? Esta es la comparación de la frecuencia de cáncer infantil en diferentes países, entre Nicaragua, por ejemplo, y Monza, y como les mencionaba, hay algunos factores que influyen que en países con economías limitadas y o medias
el cáncer infantil sea mucho más frecuente de lo que hay en otros países. En cuanto al manejo que damos en el Instituto Nacional de Pediatría, pues ustedes pueden ver, somos un hospital de referencia nacional. Sin embargo, hoy el desarrollo de cada vez más y mejores centros de atención a nivel del interior de la República, en el centro, en el norte y noreste del país, ha limitado mucho la referencia, de tal manera que cada vez nuestros pacientes se concentran más en Ciudad de México, Estado de México y por supuesto todos los estados circunvecinos que nos hacen favor de enviarnos pacientes a referir, pacientes para recibir tratamientos altamente especializados de tercer y cuarto nivel. Estos son en este estudio que se hizo en el instituto, las estadísticas del servicio, vean cómo los signos y síntomas más frecuentes son dolor, fiebre, masas o tumoraciones y dolor de cabeza, ¿no? O sea, hay otros muchos más, como es la presencia de la leucocoria, que ya les había mencionado, la disminución de la fuerza en los músculos o en alguna extremidad, pero vean cómo siempre las masas, la presencia del dolor de cabeza, la fiebre y el dolor son datos que nos deben hacer ser un poco más acuciosos y descartar otras posibilidades cuando estos signos y estos síntomas persisten a través del tiempo y no mejoran con los tratamientos adecuados. Como ya lo habíamos mencionado, el tiempo de evolución en semanas hasta la primera atención médica, infortunadamente, pues ustedes pueden ver cómo hay pacientes que tardan hasta un año en llegar con nosotros, ¿no? El menor volumen se presenta en las primeras semanas de referencia, pero vean cómo se concentra de manera muy persistente conforme el tiempo va evolucionando. ¿Quiénes nos refieren a los pacientes? La mayor parte de los niños los refieren médicos generales. Como les mencioné, algunos también nos envían compañeros oncólogos pediatras, odontólogos, ortopedistas, pediatras ortopedistas, anestesiólogos e inclusive cirujanos generales y cirujanos oncólogos son el tipo de especialidades y el tipo de médicos que nos refieren con mayor frecuencia pacientes al instituto. ¿Cuáles son las acciones que habitualmente nos piden? Nos piden desde solicitar un tratamiento de alta especialidad hasta la solicitud de estudios para precisar el diagnóstico o la referencia completa del paciente para ser totalmente atendidos en la institución. Vean cómo menos del 20% de los pacientes que llegan al instituto llegan ya con un diagnóstico establecido, mientras que la mayor parte, casi el 50%, no llega con diagnóstico y menos del 50% llega con sospecha de malignidad. Entonces, estos niños casi siempre llegan por su propio pie o porque un médico los ha referido, pero la mayor parte llegan sin un diagnóstico o sospecha de cáncer, y eso es muy grave porque, les repito, la sospecha debería ser fundamentada en los primeros niveles de atención. Pues bueno, esto ya lo hemos discutido durante toda la charla. Entre más avanzado sea la tumoración, más riesgos tenemos de tener complicaciones, pero también más riesgos tenemos de perder funciones y perder la vida de los niños y por lo tanto no tener la posibilidad de ofrecerles un adecuado pronóstico, por lo cual el diagnóstico sigue siendo fundamental. Vean cómo son la que sigue, por favor, la supervivencia de los niños a 5 años. Como les mencioné, a pesar de todos los esfuerzos, las curvas de supervivencia que debieran estar todas tendientes hacia arriba se mantienen de manera estable. Entonces, esto no nos ha permitido poder lograr las tasas de curación que nosotros deseáramos. Vean cómo el número absoluto y acumulado de oncólogos pediatras certificados por el Consejo Mexicano de Oncología, pues para la década de los 90 no éramos más de 45, del 2010 al 2020, 264 por cada 43.336 habitantes de poblaciones de 0 a 18 años. Vean, la relación o el número de pacientes por año es sumamente elevada. El número de pacientes que tienen que atender los oncólogos y los hematólogos pediatras en México es sumamente elevado, ¿no? Mientras aproximadamente en Estados Unidos cada médico tiene a su cargo alrededor de 5 pacientes nuevos por año. En México alrededor de 35 nuevos pacientes por año, lo cual también demerita en gran medida la calidad de atención. Ustedes pueden ver cómo la tendencia de nuevos casos se ha incrementado en los últimos años
y como el número de especialistas para tratarlos pues sigue siendo escasa. Apenas la línea verde que se ve abajo, los 264 oncólogos, contra los casi 7,000 casos nuevos que mencionábamos, que vemos año por año en México, pues la desproporción no solamente en el número de pacientes, sino también en la calidad de las instalaciones para poder atender a estos pacientes. ¿Hacia dónde tiene que ir el cáncer infantil, sobre todo aquí en México? Pues tenemos que generar la atención coordinada de los niños con cáncer, y esto no solamente se logra teniendo más y mejores medicamentos, no solamente se logra teniendo más y mejores hospitales, sino coordinando todos los esfuerzos, generando grupos colaborativos, protocolos nacionales de atención, pero sobre todo algo muy importante es evaluando los resultados de los tratamientos para detectar cuáles son las oportunidades que tenemos de mejora y ir evaluando constantemente los resultados que tenemos en nuestro país para que al detectar estas fallas que estamos teniendo en el sistema las podamos corregir y año con año podamos ir avanzando. Es muy importante que todos los médicos, tanto en primera línea como en los que tratamos a niños con cáncer, me refiero en primera línea a los de primer y segundo nivel, estemos en constante formación, una educación médica continua que nos permita estar renovando, innovando y mejorando nuestros conocimientos con respecto al cáncer infantil, y esto nos permita no estar ciegos ante la evidencia de una enfermedad como es el cáncer infantil y poderlo diagnosticar de manera oportuna, pero también tratarlo cada vez con mayor calidad y con mayor eficiencia. Entonces, cualquier sistema, cualquier cosa que necesariamente queramos mejorar, tendrá que partir de una evaluación cotidiana y sistémica para poder nosotros tener resultados, y en base a esos resultados y diagnóstico situacional de la realidad podamos avanzar y mejorar en lo que se refiere a la atención de los niños con cáncer. No solamente se requieren mejores tratamientos, no solamente se requiere acceso a los sistemas de salud, no solamente se requiere exigir quimioterapéuticos, sino también se requiere establecer programas de calidad, programas de diagnóstico oportuno, mejorar nuestra capacitación como grupos médicos, mejorar la capacitación del grupo complementario que ayuda a los niños con cáncer, enfermeras, nutriólogos, psicólogos y todo el grupo multidisciplinario que atiende a estos niños con cáncer. Creo que hasta aquí voy a dejar esta presentación para tener tiempo de contestar preguntas y dar respuestas a todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Espero que esta charla haya sido de su interés. Gracias, doctor. Voy a comenzar a dar lectura a algunas dudas que nos han dejado aquí. ¿Qué tan factible es utilizar células madre del cordón umbilical para tratar estas enfermedades? Las células madre tienen un potencial de curación hasta ahorita definido, que es necesariamente el trasplante de células madre. O sea, el pensar que ahorita con células madre podemos regenerar un hígado disfuncional o sustituir un órgano enfermo a partir de células madre, esos son proyectos que probablemente en algunos años sucedan, pero técnicamente en este momento eso no sucede. Las células madre exclusivamente se utilizan con fines terapéuticos en dos áreas, ¿no? La medicina regenerativa y, en el caso del cáncer, en el trasplante de médula ósea. Depende también de cada centro y de la capacidad que cada centro tenga para hacer y utilizar células madre con sangre de cordón umbilical. No es una técnica fácil de utilizar, pero sí muy eficiente cuando se utiliza de manera adecuada. ¿Y qué tan recomendable es que las familias donen o guarden el cordón umbilical de sus bebés al nacer? Hay países en donde la sangre de cordón umbilical ha curado miles de enfermos. Hace poco leía una noticia de un bebé que curaba de un mieloma a su abuelo, ¿no? Y sacaban una foto del abuelo y del bebé juntos. Desafortunadamente en México los cambios en los gobiernos y los cambios en los tomadores de decisiones hicieron que el único banco público con acceso libre al que teníamos, que era el del Centro de la Transfusión, desapareciera. Y digo público porque este podía lo mismo servir a instituciones públicas, privadas y de cualquier sector. Si bien hoy sabemos que hay algunos bancos como el que existen en el Universitario de Monterrey o como el que existen en el Centro Médico La Raza,
La verdad es que la sangre de cordón umbilical con estos fines en México ha tendido a desaparecer un poco o un mucho, y no es tan común ahora utilizar a estas células como lo hacíamos hace 10 años, por ejemplo, pero es muy importante y sería ideal tener un banco de cordón en donde toda la gente pudiese donarlo. Ahora, si la siguiente pregunta ¿es recomendable guardarlo en un banco privado con fines para el autoconsumo? Mi respuesta es no. Nos preguntan también si la falta de cultura y la automedicación son de los factores principales para llegar a un diagnóstico tardío. Esta cultura de la automedicación y el autocuidado o la autoprescripción en situaciones de salud en nuestro país, pero también una cultura muy alejada de la medicina preventiva, ¿no? Nos hace que los diagnósticos sean retardados. O sea, en países como el Reino Unido, Canadá, el sistema público de salud, que es el único que existe, además no hay público y privado, solamente es público, por ejemplo, son netamente preventivos, ¿no? Y a los médicos se les gratifica no por tratar enfermedades, sino por evitar las enfermedades. Entonces, ¿por qué los niños son diagnosticados de manera tan temprana? Porque cuando van a sus consultas de medicina preventiva, se busca de manera intencionada detectar estos signos y síntomas específicos del cáncer, y entonces el niño no tiene que dar manifestaciones. Muchas veces los médicos los detectan de manera oportuna. Aquí el problema es que nosotros vamos al médico hasta que nos sentimos mal, y los médicos además estamos muy acostumbrados solamente a tratar pacientes enfermos, pero no a tratar o hacer medidas de culturas de prevención, ¿no? O sea, la medicina preventiva inicia en el consultorio con citas programadas para vigilar crecimiento, para vigilar desarrollo, pero también para vigilar que el paciente no desarrolle las causas más comunes de cáncer de acuerdo al grupo de edad en el que está. ¿Cuáles serían los principales efectos de los medicamentos quimioterapéuticos en el crecimiento y desarrollo durante o posterior al tratamiento? Las quimioterapias todas tienen efectos secundarios inmediatos, mediatos y a largo plazo, ¿no? Finalmente, el mecanismo de acción de todos los agentes quimioterapéuticos tienen que ver con la capacidad de replicación del ADN o la expresión y manifestación proteica del RNA. Entonces, evidentemente es paradójico que utilizamos medicamentos que causan daño o que causan alguna alteración en el ADN o en el RNA, cuando finalmente la génesis del cáncer tiene que ver con lo mismo. Pero siempre tenemos que vigilar que los niños que reciben quimioterapias tengan una adecuada calidad de vida y los menos efectos secundarios. Desde un retardo en el crecimiento y desarrollo, o sea, que los niños no alcancen su talla adecuada, que no desarrollen el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios adecuados, pero también tenemos que vigilar órgano por órgano, ¿no? O sea, la función renal de estos niños muchas veces se ve afectada, puede mejorar y puede repararse por completo a lo largo del tiempo, pero algunos quedan, por ejemplo, con algunas tubulopatías que pueden estar perdiendo sales específicas y tener que recibir terapias sustitutivas. La función cardíaca, la función pulmonar, la función ventricular, la función del sistema nervioso central, por supuesto la función neuroendocrina, es fundamental que en el niño que ha sobrevivido del cáncer sean valorados y sean tratados por médicos especialistas como neuroendocrinos, endocrinólogos, pediatras, por supuesto psicólogos y nutriólogos, que permitan que todos estos efectos secundarios se limiten y le permitan al niño llevar una vida lo más normal posible y reintegrarse a una vida productiva. Como les mencioné, el objetivo inicial de un oncólogo pediatra evidentemente es curar al niño del cáncer, pero no solamente curarlo, sino también dejar a un niño que funcionalmente pueda convertirse en un adulto productivo y que tenga una adecuada calidad de vida, ¿no? Entonces, los tratamientos en pediatría son mucho más limitados, mucho más racionales, con mucho más racionalidad en la toma de decisiones para tratar de generar los menos efectos secundarios. Infortunadamente, absolutamente ninguna de las terapias que utilizamos, llámense cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias inmunológicas, terapias blanco, ninguna está exenta de tener efectos secundarios. ¿Los tratamientos que se aplican son siempre adecuados a la patología oncológica del paciente? ¿Y de qué depende o qué hace falta para que los tratamientos sean los más adecuados?
Los pediatras tenemos una ventaja, que los pediatras, para ser pediatras, tenemos personalidades un tanto cuento obsesivo-compulsivas, y esto nos da una ventaja, el ser sumamente ordenados. Entonces, casi todos los padecimientos, y no podría quitarle el casi, a todas las enfermedades oncológicas, todas, absolutamente todas, tienen protocolos de atención perfectamente diseñados, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. O sea, es muy difícil que nosotros tratemos un padecimiento oncológico de manera sustancialmente diferente en lo que lo pudieran hacer en cualquier lugar del mundo. ¿Qué nos hace falta a veces para poder dar estos tratamientos de manera oportuna? Pues es multifactorial, ¿no? Lo que sucede. En ocasiones tener los insumos como son quimioterapéuticos o como son cualquier parte del tratamiento, tenerlos de manera oportuna en el momento en el que el niño lo requiere, pero en ocasiones la falta de pericia en la administración de muchos de los hospitales en los que trabajamos hace que por uno u otro motivo no se tenga o no se cuente con los insumos con los que a veces se requieren en el momento en el que el niño lo requiere, ¿no? Pero el protocolo, creo que hay pocas áreas de la medicina en donde la medicina está tan estandarizada y tan protocolizada, y gracias a eso es que hemos pasado de estas tasas de curación a mediados de los 60 de 40, 20% a estos 90, 80%, justamente gracias a la colaboración no nacional, sino mundial, y a la protocolización y estandarización de los tratamientos, que todos los niños en casi todo el mundo puedan tener acceso, o por lo menos tener protocolos iguales para poder tener la misma oportunidad de curarse, ¿no? Ya la accesibilidad y que puedan tener buenos o malos sistemas de salud, pues depende de cada país, pero el protocolo ahí está. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más difíciles de abordar? A mí me parece que aquellos que están en las cavidades, ¿no? ¿Por qué? Porque si están dentro del abdomen, dentro del tórax o inclusive dentro del sistema nervioso central, es muy factible que haya un periodo en el que estos estén creciendo de manera silente, sin que ni el niño, ni el papá, inclusive ni el médico se esté necesariamente dando cuenta de que algo está creciendo ahí. Conlleva, por supuesto, una pericia el poder diagnosticar un tumor de este tipo de manera temprana, ¿no? Cuando además del tumor que está creciendo en el abdomen, en el tórax, en el sistema nervioso central, se empieza o se manifiesta algún otro síntoma, pues ya nos va orientando, pero hay un periodo, por supuesto, en etapas muy tempranas en que el crecimiento es apenas imperceptible, no hay manifestaciones clínicas, y ante no poder observar de manera directa, como sucede, por ejemplo, cuando crece un tumor en una extremidad o en un hueso o en los ojos, es más fácil tener acceso o sospecharlo de manera temprana, ¿no? Pero creo que esa sería la situación. Y después del cáncer, ¿puede recuperar su calidad de vida al 100%? Recuperar la vida, la calidad de vida al 100%, pues, es un poco subjetivo, pero sí va a ser el objetivo siempre, ¿no? Evidentemente va a depender del tipo de cáncer que tengamos. Si, por ejemplo, tenemos un osteosarcoma y tenemos que hacer una cirugía mutilante y quitar una extremidad o la parte de una extremidad, esto no exime al niño de tener una calidad de vida al 100%, porque un niño bien atendido y con una prótesis adecuada y con una rehabilitación adecuada y con un manejo psicológico adecuado y con un entorno familiar adecuado, podemos hacer que ese niño, a pesar de haber perdido una extremidad, tenga una calidad de vida al 100% y sea productivo al 100%. Y tenemos chicos que hoy corren carreras, maratones, y que son productivos en áreas, inclusive hay algunas pacientes que hasta bailarinas o baile clásico llegan a hacer con su prótesis, ¿no? Entonces, la limitante de la calidad de vida del 100% pues va a depender justamente de cada paciente y del entorno y las herramientas que tengamos para que ese 100% se logre, ¿no? Este día no está generado para felicitar a nadie, este día se ideó con la idea de generar una conciencia, una cultura que justamente nos invite y nos permita hacer diagnósticos cada vez más tempranos para que podamos curar cada vez más niños. ¿Por qué? Porque, insisto, en un alto porcentaje el cáncer es curable y en los niños, y además con una adecuada calidad de vida, ¿no? Y creo que
acceder a centros hospitalarios con los recursos necesarios para atender a un niño con cáncer de manera integral nos puede dar justamente sobrevivientes de cáncer con una adecuada calidad de vida, que pueden ser adultos muy productivos, felices y que pueden reintegrarse a una sociedad que cada día requiere de más y mejores personas, ¿no? Entonces, eso podemos hacer cuando diagnosticamos oportunamente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor, y gracias a todos por unirse. Quédense pendientes de nuestras redes sociales en donde compartiremos los siguientes webinars.